Curso bíblico por correspondencia. La Biblia dice así. Lección primera. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. 1. ¿Qué quiere decir la palabra escritura? Escritura aquí significa la Santa Biblia. 2. ¿Qué nos enseña este versículo acerca de la Biblia? Este versículo nos enseña que la Santa Biblia es inspirada por Dios. 3. ¿Qué parte de la Biblia es inspirada por Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios. 4. ¿Qué significa inspirada por Dios? Por estas palabras se entiende que Dios dirigió a los hombres que escribieron los varios libros que hay en la Biblia, poniendo en sus mentes lo que debían de escribir. 5. ¿Podían estos hombres incluir algo que Dios no quería que escribiesen? No, toda escritura es inspirada por Dios. 6. ¿Es verdad todo lo que Dios dice? Sí, porque es imposible que Dios mienta o se equivoque. 7. Entonces, ¿todo lo que dice la Biblia es la verdad? Sí, todo lo que dice la Biblia es cierto. 8. ¿Hay equivocaciones en la Biblia? No hay equivocaciones. 9. ¿Cómo podemos estar seguros que la Biblia es perfecta? Estamos seguros porque es inspirada por Dios. 10. ¿Podemos decir que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios? Sí, la Biblia es la palabra de Dios. 11. ¿Hay otros libros fuera de la Biblia que sean la palabra de Dios? No, ninguno otro libro puede llamarse la palabra de Dios. 12. Si la Biblia es inspirada por Dios, ¿es el más maravilloso y más valioso de los libros? Sí, la Biblia es el libro más maravilloso y más valioso que hay en todo el mundo. Si una persona quiere escuchar la voz de Dios, ¿qué debe hacer? Debe leer la Biblia, pues Dios nos habla por medio de ella. 14. ¿Es lícito que cualquier persona lea la Biblia? Sí, todos deben leerla. 15. ¿Por qué deben todos leer la Biblia? Todos deben leerla porque en ella Dios nos muestra el único camino al cielo. 16. ¿Qué debemos recordar al leer la Biblia? Debemos recordar que toda escritura es inspirada por Dios. Lección segunda. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. 1. ¿Quiénes pecaron? Todos pecaron. 2. ¿Hay alguien que nunca haya pecado? Solamente hay uno. 3. ¿Quién es el único que nunca pecó? El Señor Jesús es el único. 4.
¿Cómo sabemos que él nunca pecó? Lo sabemos porque la Biblia dice que no hizo pecado. Primera de Pedro 2:22, que no conoció pecado. Segunda de Corintios 5:21, y que no hay pecado en él. Primera de Juan 3:5. 5. Aparte del Señor Jesús, ¿todos son pecadores? Sí, todos pecaron. 6. ¿Qué más dice el versículo acerca de todos los hombres? Dice que están destituidos de la gloria de Dios. 7. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Quiere decir que no hemos hecho la voluntad de Dios. 8. ¿Habrá alguien que merezca la gloria de Dios? No, todos están destituidos de la gloria de Dios. 9. Entonces, ¿no hay una sola persona en el mundo actual que no haya pecado y que no esté destituida de la gloria de Dios? No, no hay ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. 10. ¿Qué es una paga? Paga es el salario que recibe un hombre por lo que ha hecho. 11. ¿Merece el hombre su salario? Sí, un hombre debe recibir paga cuando ha trabajado. 12. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice la paga del pecado? Quiere decir el salario o castigo que merece el hombre a causa de los pecados que ha cometido. 13. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. Cuarto, ¿qué es la muerte? ¿Es solamente la muerte del cuerpo? No, es la separación de Dios para siempre jamás. 15. ¿Por qué encontramos a continuación la palabra más? Encontramos esta palabra porque lo que sigue es muy diferente a lo que acabamos de leer. 16. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta. La paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 17. ¿Qué cosa es una dávida? Una dávida es algo que una persona obsequia a otra sin condiciones ni precio. 18. ¿Puede una persona ganar o merecer una dávida? ¿Puede una persona ganar o merecer una dádiva? No, porque si se gana o merece, deja de ser una dádiva. 19. ¿Qué significa la expresión la dádiva de Dios? Significa la dádiva que Dios da a los que en Él creen.
20. ¿Cuál es la dádiva de Dios? La dádiva de Dios es vida eterna. 21. ¿Qué es vida eterna? Es lo contrario a muerte eterna. Es vida que nunca terminará. 22. ¿Por qué medio de quién ofrece Dios esta dádiva? ¿Por qué medio de quién ofrece Dios esta dádiva? Por Cristo Jesús, Señor nuestro. 23. ¿A quién ofrece esta dádiva? Dios la ofrece a toda persona que la quiera aceptar. 24. Pero, ¿no es necesario ganar esta dádiva, pagar algo por ella o vivir de tal manera que uno la pueda merecer? No, una dádiva no se gana, ni se paga, ni se merece. La vida eterna se da sin precio a todo aquel que la quiera recibir de Dios por medio del Señor Jesucristo. 25. ¿Qué debe hacer una persona al recibir una dádiva? Debe dar gracia al dador. 26. ¿Por qué ofrece Dios la dádiva eterna como un don gratuito? ¿Por qué ofrece Dios la dádiva eterna como un don gratuito? Dios ofrece la vida eterna de esta manera porque no hay otra manera de obtenerla. 27. Si no acepto la dádiva de Dios, ¿qué me pasará? Recibiré la paga del pecado, que es la muerte eterna en el infierno. Lección 3. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Primero, ¿cuál es la primera verdad importante que aparece en este pasaje? Aprendemos que hay un solo Dios. 2. ¿No nos enseña la Biblia que hay tres dioses? No, la Biblia enseña que hay un solo Dios. 3. ¿Por qué se refiere la Biblia a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? La Biblia enseña que hay un solo Dios y que hay tres personas en Dios. 4. ¿Las tres personas son Dios? Sí, Dios el Padre es Dios, el Señor Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. 5. ¿Cómo puede haber un solo Dios y al mismo tiempo hay tres personas que son Dios? Esto es algo que los hombres no pueden comprender porque Dios es más grande y más alto que ellos. Lo creemos porque así lo enseña la Biblia. 6. Si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantos dioses entre las naciones del mundo? Solamente hay un Dios verdadero. Los otros son dioses falsos. 7. ¿Qué otra cosa aprendemos en estos versículos aparte de la verdad que hay un solo Dios? Aprendemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. 8. ¿Qué es un mediador? Un mediador es una persona que se presta
para establecer comunicación entre otras dos personas. 9. ¿Cuándo se necesita un mediador? Un mediador se necesita, por ejemplo, cuando hay algún disgusto o diferencia de opinión entre dos personas. 10. ¿Por qué se necesita un mediador entre Dios y los hombres? Es necesario un mediador porque el pecado del hombre le ha separado de Dios. 11. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. 12. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? El mediador es Jesucristo hombre. 13. ¿Por qué dice Jesucristo hombre? Dice Jesucristo hombre porque el Señor Jesucristo es verdaderamente hombre a la vez que es Dios. 14. ¿Qué hizo el Señor Jesús como mediador para restaurar el hombre a Dios? Se dio a sí mismo en rescate por todos. 15. ¿Qué es un rescate? Un rescate es el precio que se paga para comprar la libertad de una persona. 16. ¿Qué precio pagó el Señor Jesús para rescatar a los hombres del pecado? Se dio a sí mismo. 17. ¿Cuándo se dio a sí mismo el Señor Jesús? Se dio a sí mismo cuando murió en la cruz como sustituto de los pecadores. 18. ¿Por cuántas personas pagó el rescate el Señor Jesús? Pagó el precio del rescate por todos. 19. ¿Quiere decir esto que todas las personas son salvas? No, no quiere decir esto. Cristo pagó el precio del rescate por todos. El precio fue suficiente para salvar a toda la raza humana, pero solo los que creen en Cristo son salvos. 20. ¿Cuál es la voluntad de Dios con referencia a la obra de Cristo? La voluntad de Dios es que sea para testimonio a su debido tiempo. 21. ¿Quiénes deben dar testimonio de esa obra? Todos los que son rescatados deben dar testimonio. 22. ¿Cuándo deben dar testimonio? Deben dar testimonio tan pronto como sean salvos. Lección número 4. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. 1. ¿Quién escribió estas palabras? Las escribió el apóstol Pablo. Segundo, ¿qué significa palabra fiel? Palabra fiel es una que se debe creer y en la cual se debe confiar. 3. ¿Qué significa digna de ser recibida por todos?
significa que todos deben creer esta palabra. Cuarto, ¿cuál es la palabra fiel que debe ser recibida de todos? Es esta: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. 5. ¿Quién vino al mundo? Cristo Jesús vino al mundo. 6. ¿De dónde vino? Vino del cielo. 7. ¿Por qué vino? Vino para salvar a los pecadores. 8. ¿No vino para salvar a los buenos? No, vino para salvar a los pecadores. 9. ¿Por qué no vino a salvar a las personas buenas? Cristo no vino a salvar a los buenos porque ante los ojos de Dios no hay personas buenas. Todos son pecadores. 10. ¿Qué tuvo que hacer el Señor Jesús para salvar a los pecadores? Tuvo que dar su vida derramando su sangre en la cruz del Calvario. 11. ¿Murió? Sí, murió como sustituto por nosotros. 12. ¿Todavía está muerto? No, el Señor Jesús resucitó y regresó al cielo. Allí está hoy. 13. ¿Creía el apóstol Pablo que el Señor había muerto por él? Sí, el apóstol Pablo creía esto. 14. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Pablo dijo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 15. ¿Cómo se describió el apóstol Pablo? Se describió como el primero o principal de los pecadores. 16. ¿Había sido salvado Pablo por el Señor Jesucristo? Sí, Pablo había sido salvado años antes de escribir esto. 17. ¿Cómo fue salvado? Fue salvado por creer en el Señor Jesucristo. 18. Entonces, ¿el principal de los pecadores ha sido salvado? Sí, el primero de los pecadores fue salvado. 19. ¿Qué consuelo hay en estas palabras para los demás? Si Dios ha salvado al primero de los pecadores, seguramente no rehusará salvar a otros pecadores que crean en el Señor Jesús. Si Dios ha salvado al primero de los pecadores, seguramente no rehusará salvar a los otros pecadores que crean en el Señor Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. 20. ¿Quién dijo estas palabras? Estas palabras fueron pronunciadas por el apóstol Pedro. 21. ¿A quién hablaba? Dirigía sus palabras a los líderes religiosos de la ciudad de Jerusalén. 22. ¿Tenía amistad estos hombres con el apóstol Pedro y los demás cristianos? No, acababa de meter a Pedro y Juan en la cárcel por predicar acerca de Jesucristo. 23.
¿De quién hablaba San Pedro en este versículo? Seguía hablando acerca del Salvador. 24. ¿Y qué decía de él? Decía, y en ningún otro hay salvación. 25. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay otra manera de ser salvo. Quiere decir que no hay otra manera de ser salvos. 26. ¿Cuál es la única manera de obtener la salvación? El único camino de salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 27. ¿Por qué no hay otro camino de la salvación? No hay otro camino porque no hay otro hombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 28. Entonces, ¿no es cierto que todas las religiones nos llevan por fin a Dios? No, Dios ha dado a los hombres un solo nombre en el que podamos ser salvos. 29. ¿Cuál es el nombre que Dios ha dado? Es el nombre de Jesús. 30. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Significa el Salvador. 31. ¿No es posible que otros caminos de salvación parezcan buenos al hombre? ¿No es posible que otros caminos de salvación parezcan buenos al hombre? Sí, es posible, pero la Biblia dice, hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbio 14:12. 32. Entonces, ¿hay caminos que puedan parecer buenos, sin embargo son caminos malos? Sí, eso es lo que significa. 33. ¿Cómo puede una persona estar segura del buen camino? Puede estar segura si escucha lo que Dios le dice. 34. ¿Y qué dice Dios? Dios dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lección 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. 1. ¿Quién escribió estas palabras? Fue el profeta Isaías quien escribió esto. 2. ¿De quién hablaba? Hablaba del Señor Jesús. 3. ¿Qué es lo primero que dice acerca del Señor Jesús? Dice, Él herido fue por nuestras rebeliones. Él herido fue por nuestras rebeliones. 4. ¿Qué es rebelión? Rebelión es un acto contrario a la ley. 5. ¿Contra cuál la ley nos rebelamos? ¿Contra cuál la ley nos rebelamos? Nos rebelamos contra la ley de Dios.
6. ¿Quién debería sufrir el castigo de nuestras rebeliones? Nosotros deberíamos ser castigados. 7. ¿Por qué fue castigado Él por nuestras malas acciones? Él llevó nuestro castigo para que no lo tuviésemos que sufrir nosotros. 8. ¿Qué más dice el profeta acerca del Señor Jesús? Dice que fue molido por nuestros pecados. 9. ¿Qué son pecados? Nuestras malas acciones son pecados. 10. ¿Por qué dice el Señor Jesús fue molido por nuestros pecados? Dice así porque Él sufrió en nuestro lugar, siendo castigado por los pecados que nosotros cometimos. 11. ¿Cuándo fue molido por nuestros pecados? Fue molido por nuestros pecados cuando fue clavado en la cruz y murió por todos nosotros. 12. ¿Qué más le sucedió al Señor Jesús? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. 3. ¿Qué quiere decir el castigo de nuestra paz? Quiere decir el castigo que fue necesario que soportara para que tuviésemos paz con Dios. 14. ¿Quién soportó el castigo? El Señor Jesucristo. 15. ¿Qué más dice Isaías acerca del Señor Jesús? Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. 16. ¿Cuáles fueron sus llagas? Sus llagas son las marcas que le dejó el castigo en su cuerpo. 17. ¿Qué beneficio recibimos de sus llagas? Somos curados por ellas. 18. ¿En qué sentido somos curados? Somos librados del castigo que merece nuestros pecados porque el Señor Jesús sufrió el castigo por nosotros. 19. ¿Todos son curados por sus llagas? No, solamente son curados los que aceptan al Señor Jesús como su Salvador. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. 20. ¿A qué animal nos compara el profeta Isaías? Nos compara a ovejas. 21. ¿Qué hace continuamente las ovejas? Se alejan de su pastor. 22. ¿Por qué somos nosotros como ovejas? Porque todos nosotros nos descarriamos. 23. ¿Cómo nos hemos descarriado? Nos hemos apartado de Dios a una vida de pecado. 24. ¿Cuál camino deberíamos seguir? Deberíamos seguir a Dios y obedecer su voluntad. 25. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. 26. ¿Quién es el Señor? Aquí el Señor es Dios el Padre.
27. ¿Qué ha hecho el Señor con nuestros pecados? Los ha cargado sobre el Señor Jesús. 28. ¿De quién son los pecados que cargó en Jesucristo? El Señor cargó en él los pecados de todos nosotros. 29. ¿Cómo cargó nuestros pecados sobre el Señor Jesús? Dios cargó en él el castigo que nosotros pecados, Dios cargó en él el castigo que nuestros pecados merecían. 30. ¿Qué nos pasaría si tuviésemos que pagar por nuestros pecados personalmente? Pereceríamos en el infierno para siempre jamás. 31. Si Cristo pagó por nuestros pecados, ¿tenemos que pagar nosotros también? No, Dios no pedirá el pago dos veces, puesto que Cristo pagó por lo que nosotros debíamos ya, puesto que Cristo pagó por lo que nosotros debíamos ya no tenemos que pagar. Pero debemos creer que Cristo pagó el precio por nosotros. Debemos creer que Cristo pagó el precio por nosotros. 32. ¿Cómo puedo demostrar que agradezco que Cristo haya pagado por mis pecados? Debo aceptarle como Señor y Salvador y debo darle gracias por haber muerto en mi lugar. Lección 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. 1. ¿Con quién hablaba el Señor Jesús? Hablaba con un hombre llamado Nicodemo. 2. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un director religioso entre los judíos. 3. ¿Cómo se encontró con el Señor Jesús? Nicodemo vino de noche para hablar con él. 4. Si Nicodemo era director religioso, ¿por qué tuvo necesidad de ver al Señor Jesús? Aunque era un hombre religioso, Nicodemo era un pecador perdido y necesitaba ser salvo. 5. ¿Con qué palabra abrió la conversación el Señor Jesús? Dijo: de cierto te digo. 6. ¿Qué significa de cierto? De cierto significa verdaderamente. 7. ¿Por qué dijo estas palabras dos veces? El Señor dijo de cierto, porque son verdaderas y muy importantes las palabras que siguen. 8. ¿Qué verdad importante declaró el Señor a Nicodemo? Le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 9. ¿Cuándo es la primera vez que nace una persona? Todos nacen una vez al venir al mundo como infantes. 10. ¿Basta ese nacimiento para llevar a una persona al cielo? No, no es suficiente. 11. ¿Por qué no es suficiente? No es suficiente porque el hombre nace como pecador y nadie puede ir al cielo con sus pecados.
12. ¿Qué le debe pasar a una persona para que pueda ir al cielo? Debe nacer otra vez. 13. ¿Quiere decir eso que debe nacer como un niño pequeño, como ocurrió la primera vez que nació? No, no quiere decir eso. 14. Entonces, ¿qué significa? Significa que uno debe tener un nacimiento espiritual. Debe nacer en la familia de Dios. 15. ¿Quiere decir que debemos llegar a ser hijos de Dios? Sí, eso es lo que significa. 16. ¿Cómo puede uno llegar a ser hijo de Dios? Uno llega a ser hijo de Dios al creer en el Señor Jesucristo. 17. ¿Qué pasa cuando una persona nace de nuevo? Muchas cosas. Sus pecados son perdonados. Recibe vida eterna. Recibe una nueva naturaleza. Y el Espíritu Santo viene a morar en aquella persona. 18. ¿Sucede algo al cuerpo del hombre que nace otra vez? No, se queda con el mismo cuerpo que tenía antes. 19. ¿Cómo pues se puede dar cuenta del cambio en su vida? Se da cuenta porque tiene un nuevo odio al pecado, un nuevo amor a la santidad, nuevos deseos, nueva esperanza y nuevos anhelos. 20. ¿Puede uno ir al cielo sin nacer otra vez? ¿Puede uno ir al cielo sin nacer otra vez? No, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 21. ¿Puede el hombre producir este nuevo nacimiento? No, solo Dios puede darnos el nuevo nacimiento. 22. ¿A quiénes da Dios el nuevo nacimiento? Dios da el nuevo nacimiento a todo aquel que confiesa que es pecador y que confía en Cristo Jesús como su Salvador. 23. ¿Naceré otra vez si me arrepiento y recibo al Señor en este momento? Sí, Dios hará un gran cambio en mi vida si me acerco a Él confesando que soy un pecador culpable y acepto la dádiva de salvación por la fe. 24. ¿Cómo sabré que he nacido otra vez? Lo sabré porque Dios así lo ha prometido, y Él no puede dejar de cumplir su promesa. Lección 7. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. 1. ¿A quién amó Dios? Dios amó al mundo. 2. ¿Qué se entiende por el mundo? Por el mundo aquí se entiende todo hombre o mujer, niño o niña. 3. ¿Por qué amó Dios al mundo? No se da razón alguna. 4. ¿Qué hizo Dios para demostrar su amor al mundo? Dio a su Hijo unigénito.
5. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. 6. ¿Qué quiere decir la palabra unigénito? Quiere decir que Jesucristo es Hijo de Dios en un sentido que nadie más puede reclamar. Quiere decir que Jesucristo es el Hijo de Dios en un sentido que nadie más puede reclamar. 7. ¿Cómo dio Dios a su Hijo? Lo envió a este mundo para morir por los pecadores en la cruz del Calvario. 8. Ya que Cristo murió, ¿cuál es el resultado? El resultado es que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 9. ¿Quién puede ser salvo? El versículo dice todo aquel. 10. ¿Quiénes puede incluirse en las palabras todo aquel? Todo aquel incluye a todos y a cada uno de nosotros. 11. ¿Qué debe uno hacer para ser salvo? Debe creer en el Hijo de Dios. 12. ¿Qué pasará si una persona no cree en el Hijo de Dios? Esa persona se perderá eternamente. 13. ¿Qué promete Dios en este versículo? Dios promete que todo aquel que cree en el Señor Jesús no se perderá, sino que tendrá vida eterna. 14. ¿Puede Dios faltar a su promesa? Es imposible que Dios deje de cumplir lo que promete. 15. ¿Qué quiere decir la promesa que todo aquel que en Él cree no se perderá? Quiere decir que no tendrá que sufrir en el infierno a causa de sus pecados. 16. ¿Qué es la vida eterna? Es la vida que Dios da a cada creyente, vida que nunca terminará. 17. ¿Cuándo recibe uno la vida eterna? La recibe uno cuando cree en el Señor Jesús. 18. ¿Cuáles palabras en este versículo describen el amor de Dios para con el mundo? Las palabras de tal manera. 19. ¿Por qué es tan maravilloso el amor de Dios? Es maravilloso por razón del precio que Dios pagó para salvar a los pecadores. 20. ¿Cuál fue el precio que pagó Dios? Dio a su Hijo unigénito. 21. ¿Qué debe hacer un pecador en vista de esto? Debe creer en el Señor Jesús. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. 21.
¿Quién pronunció estas palabras? El Señor Jesús pronunció estas palabras. 22. ¿Qué prometió? Prometió no echar fuera a las personas que vengan a Él. 23. Si un hombre muy pecador viene a Cristo, ¿no será echado fuera? No, el Señor no lo desechará. 24. ¿Qué debo hacer para disfrutar de esta promesa? Debo venir a Cristo. 25. ¿Cómo puedo venir a Cristo? Uno viene a Cristo cuando le acepta como Salvador y Señor. 26. ¿Es posible que esta promesa no se cumpla en algunos casos? No, esta promesa siempre se cumplirá. 27. ¿Por qué no es posible que esta promesa se quede sin cumplimiento? Porque Jesucristo es Dios y no puede mentir ni arrepentirse. 28. Si vengo a Cristo, ¿me recibirá? Cristo Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Lección 8. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto. Juan 10:9. 1. ¿Quién pronunció estas palabras? El Señor Jesús las pronunció. 2. ¿Qué es lo que dijo en primer lugar? Dijo, yo soy la puerta. 3. ¿Qué es una puerta? Una puerta es la entrada a una casa. 4. ¿Por qué se comparó el Señor a una puerta? Porque Él es el camino por el cual entramos a la casa del Padre. 5. ¿Cuál es la casa del Padre? La casa del Padre es el cielo. 6. ¿Cuántas puertas dan entrada al cielo? Solo hay una puerta. 7. ¿Quién es esta puerta única? El Señor Jesús dijo, yo soy la puerta. 8. ¿Qué más dijo el Señor Jesús? Dijo, el que por mí entrare será salvo. 9. ¿Enseñó el Señor Jesús que entraremos al cielo si hacemos buenas obras? No, el Señor dijo, el que por mí entrare. 10. ¿Enseñó que la iglesia es la puerta que da entrada al cielo? No enseñó eso. Enseñó que Él y solo Él es la puerta de entrada al cielo. 11. ¿Quién puede entrar por la puerta? Jesucristo dijo, el que por mí entrare. 12. ¿Quiere decir esto que cualquier persona en todo el mundo puede ir al cielo por medio del Señor Jesús? Sí, Cristo llevará al cielo a todo aquel que entre por la puerta. 13. ¿Habrá personas demasiado malas para entrar por la puerta? No, el Señor dijo, el que por mí entrare será salvo.
14. ¿Qué promete el Señor Jesús al que entra por la puerta? El Señor dice: será salvo. 15. ¿De qué cosa será uno salvo? El que entra por la puerta será salvo por sus pecados y del infierno. 16. ¿Cómo puedo entrar por la puerta? Puedo entrar por la puerta reconociendo que el Señor Jesús es el único medio de llegar al cielo. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. 17. ¿Quién pronunció estas palabras? El Señor Jesús las pronunció. 18. ¿Cuáles son los 3 nombres que dio a sí mismo? ¿Cuáles son los 3 nombres que se dio a sí mismo? El Señor Jesús dijo que era el camino y la verdad y la vida. 19. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor al llamarse el camino? Nos quiere enseñar que Él es el único camino al cielo y a Dios. 20. ¿Hay otro camino que nos lleven al cielo? No, el Señor dijo: yo soy el camino. 21. ¿Por qué se llamó el Señor la verdad? Jesucristo es Dios verdadero. Todo lo que enseñó es verdad. 22. ¿Cómo puede uno saber qué es la verdad? Si uno conoce al Señor Jesucristo, conoce la verdad. 23. ¿Quiso decir el Señor que las otras religiones no son la verdad? Sí, pues dijo que Él mismo es la verdad. 24. ¿Qué otro título se dio al Señor Jesús? Dijo que Él es la vida. 25. ¿Qué quiso enseñarnos al llamarse la vida? ¿Qué quiso enseñarnos al llamarse la vida? Nos quiso enseñar que Él es la fuente de vida eterna. 26. ¿Tienen vida eterna todos los hombres? No, solamente los que tienen a Cristo tienen la vida eterna. 27. ¿Cómo puede el hombre venir al Padre? Cristo dijo que podían venir al Padre por Él. 28. ¿Enseñó el Señor Jesús que había otro camino? Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Curso bíblico. La Biblia dice así. Lección 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. 1. ¿Quién escribió estas palabras? Las escribió el apóstol Juan. 2. ¿De qué nos habla Juan en este versículo? Nos habla del perdón de nuestros pecados. 3. ¿Qué nos enseña Juan que debemos hacer? Debemos confesar nuestros pecados.
Cuarto, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? Los debemos confesar al único que los puede perdonar. 5. ¿Quién es el único que puede perdonar los pecados? Dios es el único que puede perdonar los pecados. 6. ¿Qué se entiende por confesión? Confesión es contarle a Dios todo el mal que hemos hecho. 7. Si confesamos los pecados, ¿qué hará Dios? Porque es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados. 8. ¿Qué se entiende cuando dice que Dios es fiel para perdonar nuestros pecados? Dios es fiel a su promesa. Ha prometido perdonar si confesamos nuestros pecados. Cumplirá su promesa. 9. ¿Qué se entiende cuando dice que Dios es justo para perdonar nuestros pecados? Se entiende que Dios ha encontrado una manera justa para darnos el perdón. ¿Qué se entiende cuando dice que Dios es justo para perdonar nuestros pecados? Se entiende que Dios ha encontrado una manera justa para darnos el perdón. 10. ¿Por qué no puede Dios sencillamente pasar por alto nuestros pecados? Dios no puede disimular ni pasar por alto el pecado. No puede dejar pasar el pecado sin castigo. La paga del pecado debe reclamarse. 11. ¿Qué sería del pecador si tuviera que pagar el castigo de sus pecados? El pecador sufriría para siempre en el lago de fuego. 12. ¿Cuál es la manera justa que Dios encontró para ofrecernos el perdón? Dios envió a su Hijo, el Señor Jesús, para morir como el sustituto de los pecadores. 13. ¿Qué es un sustituto? Un sustituto es uno que toma el lugar de otro. 14. ¿De quién era el lugar que ocupó el Señor Jesús? Ocupó el lugar del pecador. 15. ¿Cómo ocupó el Señor el lugar del pecador? Muriendo para sufrir la paga que merecía el pecador. 16. Como resultado de la muerte de Cristo, ¿qué puede Dios hacer ahora? Ahora Dios puede perdonar a los pecadores que confían en su Hijo. Ahora Dios puede perdonar a los pecadores que confían en su Hijo. 17. ¿Perdonará Dios mis pecados? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. 18. ¿Qué más dice el versículo que Dios hará? Nos limpiará de toda maldad. 19. ¿Qué es maldad? Quiere decir las cosas que hacemos que no deberíamos hacer. 20. ¿Qué hará Dios con nuestra maldad? Nos limpiará de toda maldad. 21. ¿Qué pues hemos aprendido acerca del perdón de pecados? Hemos aprendido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados
y nos limpie de toda maldad. 22. Si confieso mis pecados, ¿me perdonará Dios en este momento? Sí, Dios me perdonará inmediatamente. 23. ¿Cómo sé que Dios me perdonará? Lo puedo saber porque la Biblia dice así. Lección 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. 1. ¿Quién escribió estas palabras? Las escribió el apóstol Pablo. Segundo, ¿cómo dice que somos salvos? Dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. 3. ¿Qué quiere decir salvo por gracia? Quiere decir que no merecemos ser salvos. Cuarto, ¿qué merecemos? Merecemos ir al infierno a causa de nuestros pecados. 5. Si no merecemos ser salvos, ¿por qué nos salva Dios? Dios nos ama y no quiere que perezcamos. 6. ¿De quién es la gracia que nos salva? Es la gracia de Dios la que nos salva. 7. ¿Cuál es la segunda verdad que aprendemos en este pasaje? Aprendemos que somos salvos por medio de la fe. 8. ¿Qué es la fe? Fe es creencia o confianza. 9. ¿Qué debe creer una persona para ser salva? ¿Qué debe creer una persona para ser salva? No es solo creer unos hechos, sino confiar en una persona. 10. ¿En qué persona debemos confiar para ser salvos? En la persona del Señor Jesucristo. 11. ¿Qué diferencia hay entre la gracia y la fe? La gracia la vemos en Dios, quien ofrece la salvación al pecador gratuitamente. La gracia la vemos en Dios, quien ofrece la salvación al pecador gratuitamente. Vemos la fe en el pecador que acepta la dádiva de Dios y confía en el Señor Jesús como su único Salvador. Vemos la fe en el pecador que acepta la dádiva de Dios y confía en el Señor Jesús como su único Salvador. 12. ¿Es necesario tener mucha fe para ser salvo? No vale tanto la cantidad de fe, lo que vale es la fe. No vale tanto la cantidad de fe, lo que vale es que la fe esté puesta en Cristo. Lo que vale es que la fe esté puesta en Cristo. 13. Pero, ¿no es posible que una persona se salve a sí misma? No es posible, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros. 14. ¿Qué se entiende por las palabras y esto no es de vosotros? Se entiende que la salvación no es el resultado de algo que el hombre haga por sí mismo. ¿Qué se entiende por las palabras y esto no es de vosotros?
Se entiende que la salvación no es el resultado de algo que el hombre haga por sí mismo. (15) ¿Nunca ha podido un hombre salvarse a sí mismo? El hombre nunca se ha podido salvar a sí mismo. 16. ¿Cómo pues recibe el hombre la salvación? Es don de Dios. 17. ¿Cuánto debemos pagar por ese don? No tenemos que pagar nada, es gratuito. 18. Pero, ¿por qué se ofrece la salvación gratuitamente a personas que no la merecen? Porque Dios ama al ser humano y quiere mostrarle gracia. 19. ¿No es necesario trabajar para ser salvos? Las Escrituras dice, no por obras, para que nadie se glorie. ¿No es necesario trabajar para ser salvo? La Escritura dice, no por obras, para que nadie se gloríe. 20. ¿Quiere decir esto que no nos podemos salvar con nuestras buenas obras? Sí, eso es lo que quiere decir. ¿Quiere decir esto que no nos podemos salvar con nuestras buenas obras? Sí, eso es lo que quiere decir. 21. ¿Me condenará Dios si hago lo mejor que pueda? Lo mejor que pueda hacer no es suficiente. 22. ¿No puedo ser salvo por el bautismo, la confirmación y la comunión? La Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. 23. ¿No seré salvo si asisto a la iglesia con regularidad? ¿No seré salvo si asisto a la iglesia con regularidad? No, la iglesia no salva. Jesucristo es el Salvador. Solo Él se encuentra la salvación. Solo en Él se encuentra la salvación. 24. ¿Por qué no puedo ser salvo por medio de mis buenas obras? No se puede uno salvar así porque Dios dice, no por obras para que nadie se gloríe. 25. ¿Debo entender que Dios no quiere que el hombre se gloríe? ¿Debo entender que Dios no quiere que el hombre se gloríe? Sí, ningún hombre puede jactarse de haber alcanzado la salvación por sus méritos. Dios debe recibir toda la gloria por la salvación de los hombres. 26. Entonces, ¿no debo hacer buenas obras? No debo hacer buenas obras para ganar mi salvación, pero una vez que soy salvo por la fe, debo hacer buenas obras para dar a conocer que soy salvo. 27. ¿Cómo puedo explicar con la mayor sencillez cómo se salva una persona? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lección 11. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 y 28. 1. ¿Quién pronunció estas palabras? El Señor Jesucristo. 2. ¿De quién hablaba? Hablaba de sus ovejas. 3. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Las ovejas de Cristo son los que han creído en Él y son salvos. 4. ¿Qué es lo primero que dice el Señor acerca de sus ovejas? Dice que sus ovejas oyen su voz. 5. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que leen la Biblia y la procuran obedecer. 6. ¿Conoce a sus ovejas el Señor Jesús? Sí, Él dice, y yo las conozco. 7. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Él conoce a los que verdaderamente han creído en Él y a los que no lo han hecho. Quiere decir que Él conoce a los que verdaderamente han creído en Él y a los que no lo han hecho. 8. ¿Sabe el Señor nuestros pensamientos? Sí, Él conoce nuestros pensamientos. 9. ¿Qué más dice acerca de las ovejas? Dice, y me siguen. 10. ¿Cómo le siguen las ovejas? Le siguen al caminar por donde Él las lleva, al hacer lo que Él les manda y al decir lo que Él les enseña. Le siguen al caminar por donde Él las lleva, al hacer lo que Él les manda y al decir lo que Él les enseña. 11. ¿Qué da el Señor a sus ovejas? Les da vida eterna. 12. ¿Por cuánto tiempo dura la vida eterna? Dura para siempre jamás. 13. ¿Tienen vida eterna todas las ovejas del Señor? Sí, todas sus ovejas tienen vida eterna. 14. ¿Qué más promete el Señor a sus ovejas? Les promete que no perecerán jamás. 15. ¿Se entiende por esto que una oveja nunca perecerá? Sí, eso es lo que significa estas palabras. 16. Si una oveja de Cristo se llegara a perder, ¿qué se podría decir? Se podría decir que Cristo no cumplió su promesa. 17. ¿Es posible que Cristo no cumpla su promesa? No, es imposible. 18. ¿Por qué es imposible? Es imposible porque Cristo es Dios. 19. ¿Qué dice el Señor acerca de sus ovejas? Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. 20. ¿Por qué están tan seguras las ovejas de Cristo? Las ovejas de Cristo están seguras porque Él las guarda en su mano. 21. ¿Quién las puede arrebatar de su mano? Nadie las puede arrebatar de su mano.
22. ¿Puede una persona sacarse a sí misma de la mano de Cristo y perecer? No, nadie puede hacer esto. ¿Puede una persona sacarse a sí misma de la mano de Cristo y perecer? No, nadie puede hacer esto. 23. ¿Cómo sabemos que una persona no puede hacer esto? Porque el Señor Jesús dice, y no perecerán. 24. Si una oveja de Cristo sabe que nunca perecerá, ¿no deberá vivir en el pecado? O sea, ¿no deseará vivir en el pecado? Si una oveja de Cristo sabe que nunca perecerá, ¿no deseará vivir en el pecado? No, no desea vivir en el pecado porque ama al Señor Jesús y le quiere seguir. 25. Cuando una oveja sabe que está segura para siempre jamás, ¿cómo le afecta este conocimiento? Le llena de gratitud al Señor y le hace sentir el deseo de complacerle siempre. 26. ¿Cuál es la promesa maravillosa que el Señor da a todas sus ovejas? Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. 27. ¿Quién escribió estas palabras? Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo. 28. ¿Qué buenas nuevas nos da el apóstol en este versículo? Nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 29. ¿Qué quiere decir la palabra condenación? Condenación significa juicio o castigo. 30. ¿Hay condenación para unas personas? Sí, hay condenación para todo pecador. ¿Hay condenación para unas personas? Sí, hay condenación para todo pecador. 31. ¿Cómo puede uno escapar de la condenación? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. 32. ¿Qué debe hacer una persona para estar en Cristo Jesús? Debe arrepentirse de sus pecados y aceptar al Señor Jesús como Salvador personal. 33. ¿Qué quiere decir estar en Cristo Jesús? Quiere decir estar ante Dios gozando el mismo favor que tiene Cristo en la presencia de Dios Padre. ¿Qué quiere decir estar en Cristo Jesús? Quiere decir estar ante Dios gozando el mismo favor que tiene Cristo en la presencia de Dios Padre. 34. ¿Goza de algún favor Jesucristo ante Dios su Padre? Sí, el Señor Jesús disfruta de pleno y perfecto favor ante Dios el Padre. 35. ¿Por cuánto tiempo disfrutará el Señor de este lugar cercano a su Padre? Lo disfrutará para siempre. 36. ¿Será cierto que los que están en Cristo Jesús disfrutarán del mismo favor que goza el Señor Jesús?
Sí, eso es lo que enseña la Biblia. 37. Entonces, si estoy en Cristo Jesús, ¿no tendré que ir al infierno o sufrir por los pecados que he cometido? No, porque eso es exactamente lo que enseña este versículo. Entonces, si estoy en Cristo Jesús, ¿no tendré que ir al infierno o sufrir por los pecados que he cometido? No, porque es exactamente lo que enseña este versículo. 38. Pero, ¿cómo puede ser cierto esto? Puede ser cierto porque Cristo murió en mi lugar, llevando el castigo que yo merecía. Por eso no tendré que ir al infierno o sufrir por los pecados que he cometido. 39. Si esto es cierto, ¿por qué no se apresuran todos a ser salvos? Hay personas que aman más a sus pecados que al Salvador. Sin embargo, los que somos salvos debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para dar a conocer las buenas nuevas a los demás. 40. ¿Cómo puede una persona escapar de la condenación? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lección 12. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mi mano y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primero, ¿quién pronunció estas palabras? El Señor Jesús. 2. ¿Con quién hablaba? Hablaba con aquellos que habían creído en Él. 3. ¿Qué es lo primero que dijo que haría? Dijo que iría a preparar lugar para ellos. 4. ¿A dónde iba? Iba a regresar al cielo. 5. ¿Cuándo iba? Después de morir en la cruz, de ser sepultado y de resucitar de los muertos. 6. ¿Qué iba a hacer en el cielo? Iba a preparar lugar para su pueblo. 7. ¿Dónde está el Señor Jesús hoy? Está en el cielo. 8. ¿Qué está haciendo? Está preparando lugar para los que son creyentes verdaderos. 9. ¿Qué promesa maravillosa hizo el Señor Jesús? Dijo, vendré otra vez. 10. ¿Ya regresó el Señor Jesús? No, todavía no ha regresado. 11. ¿Cuándo regresará el Señor Jesús? Nadie sabe cuándo regresará. 12. ¿Puede regresar hoy mismo? Sí, su regreso puede ser hoy. 13. ¿Qué hará cuando regrese? Dijo, os tomaré a mí mismo. 14. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se llevará del mundo a los que son salvos.
15. ¿A dónde los llevará? Los llevará al cielo, porque dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 16. ¿Cómo puedo estar seguro que iré al cielo cuando venga el Señor? Puedo estar seguro que iré al cielo si confieso que soy un pecador culpable y acepto al Señor Jesús como mi Salvador y Señor.